numeración global, dice honrar a padre y madre. El quinto, no matar. El sexto, no cometer actos impuros. El séptimo dice no robar. El octavo, no decir falso testimonio ni mentiras. El noveno, no consentir pensamientos ni deseos impuros. Y el décimo, no codiciar los bienes ajenos. En esta tabla están todos relacionados. De hecho, uno puede recordarlo fácilmente acudiendo al concepto de la vida. Cuando uno se pregunta dentro del prójimo o los prójimos, ¿a quiénes debo yo como estimar más? Decimos a aquellos que me han dado la vida. Por eso aparecen en el primer lugar de la segunda tabla los padres, el mandamiento de honrar a padre y madre, porque ellos han colaborado con Dios para darnos la vida. De hecho, los padres son para nosotros como la imagen de Dios. Ellos son como nuestros prójimos más cercanos. Por eso aparecen en primer lugar en ese cuarto mandamiento. Luego nos preguntamos, ¿qué es lo de más valor en una persona? ¿Qué es lo que uno defiende hasta las últimas consecuencias? Es su vida. Por eso el quinto dice, no matarás. O sea, no vas a matar a una persona, ni tampoco vas a herirla. O vas a excederte, por ejemplo, en las drogas, en el alcohol, que van contra este mandamiento. En las drogas siempre es una falta grave. Luego pasamos al sexto. Aquí nos preguntamos, ¿la vida cómo se transmite? La vida humana, ¿por la cigüeña? No, ya sabemos que es por la sexualidad. Por eso, como es un gran bien la sexualidad que transmite el bien más grande que es la vida, hay un mandamiento que nos dice, no cometerás actos impuros, o sea, no usarás mal tu sexualidad. Y fijémonos que tan importante es la sexualidad que el sexto mandamiento conecta con el noveno. El noveno dice, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. O sea, ni siquiera un deseo ni un pensamiento impuro, porque ya uno comienza a corromper la propia sexualidad. Luego, después del sexto que habíamos hablado, viene el séptimo, que dice, no robarás. Aquí hace referencia a los bienes del prójimo, no hay que tomarlos, no hay que robarlos. Pero el décimo explicita aún más y dice, no codiciarás los bienes ajenos, ni siquiera codiciarlos, porque no, ya uno comienza ahí como un proceso para ver cómo se apodera de aquellos bienes. Y hemos visto, por tanto, en este orden, el cuarto, que hace referencia a los padres, el quinto, al no matar, el sexto, que está conectado con el noveno, lo explicita aún más, el séptimo, que está conectado con el décimo, el no robar, no codiciar los bienes ajenos, y nos quedó en medio el 8, que es no decir falso testimonio ni mentiras. Bien, con esto esperamos que ya hayamos podido recordar los 10 mandamientos de la ley de Dios. Otra consideración importante es la siguiente, y es que los mandamientos, unos prohíben hacer unas cosas y otros mandan hacer una serie de actos. Y están todos formulados de manera como sintética para recordarlos, pero lógicamente cada enunciado de mandamiento tiene muchas implicaciones. Lo último, este primer apartado, es recordar cómo Jesucristo nuestro Señor también corroboró los 10 mandamientos. Ellos aparecían en la antigua alianza, en el Antiguo Testamento. Pero, por ejemplo, hay una escena que nos cuentan los evangelios cuando un joven se le acercó a Jesús y le dice, Maestro, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y viene respondido de parte de nuestro Señor en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 19, Cristo le dijo, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, honra a tu padre y a tu madre, y así el resto de los mandamientos. Pues el Señor le dice a ese joven que para alcanzar la vida eterna tiene que vivir los mandamientos. Esto es muy importante porque significa que Jesucristo está corroborando esa ley que fue formulada en el Antiguo Testamento. Y luego Cristo va a llevar a plenitud esos mandamientos, dándoles como un sentido todavía más pleno, más profundo, más total. Bien, con esta primera como consideración sobre los 10 mandamientos, pasamos al apartado 2 de esta sesión de hoy, que se llama Amar a Dios sobre todas las cosas. Vamos a dedicarnos en lo que resta de este programa unas ideas sobre el primer mandamiento, que significa amar a Dios sobre todas las cosas. Es el mandamiento más importante de todos. Tenemos que amar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Estoy en el libro del Deuteronomio, que nos transmite una oración llamada la Shema,
que explica qué es lo más importante, como ya he dicho antes. Voy a leerlo porque vale la pena recordar este texto. Shema significa escucha en la lengua de los hebreos. Dice así Deuteronomio 6:4. Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Aquí se resume, por tanto, ese mandamiento de amar a Dios. De hecho, amarle a Él es cumplir todos los demás. Cristo dirá más adelante que es también amar al prójimo. Ahí se resume toda la ley y los profetas, en amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo. Pero estamos sobre todo centrándonos en el tema de amar a Dios. Y esto nos lleva a una consideración, y es que Dios nos da la fuerza o la misma caridad para amarle a Él. Dios nos ha amado antes, nos busca a cada uno, tiene sed de nosotros y nos ayuda para que le amemos, a menos que uno ponga obstáculos y como que se aparte de ese amor que Dios quiere darnos. Esto, por ejemplo, se puede estudiar o comprender en tres manifestaciones que están relacionadas, tres virtudes: la fe, la esperanza y la caridad. De hecho, con esto llegamos al tercer apartado, que se llama creer, esperar y amar. El amar a Dios también tiene relación con creer y esperar. Por ejemplo, tiene que vivir de fe, que significa creer en Dios y también creer a Dios. Parte de amarle a Él es creer lo que nos dice y creer en su existencia. ¿Qué pecados pueden darse contra la fe? Por ejemplo, la incredulidad, no creer en Dios ni en lo que Él ha dicho. La indiferencia, como que no le importa a uno lo que Dios ha ido diciendo. También la apostasía y el cisma. La apostasía, que es negar toda la verdad de fe; el cisma es separarse de la comunión con el Papa, con Roma, donde está ese sucesor de San Pedro, que es quien da la unidad a toda la Iglesia. Luego, cuando uno admite dudas sobre la fe, o uno cree, por ejemplo, también supersticiones o doctrinas contrarias, o cuando uno se arriesga a leer libros que van contra la fe, contra la moral, eso ya no es correcto, porque uno puede, al final de cuentas, perder la fe. Alguien hablaba de tener una especie de nariz católica u olfato católico. Cuando uno está leyendo algo y le parece ya como sospechoso y correcto, ¿para qué leerlo? Mejor lo deja y sigue con otra cosa que le va a enriquecer más, algo que sea propio de la enseñanza de Jesucristo. Hemos hablado de vivir de fe, pero también tenemos que vivir de esperanza, que es confiar en que Dios nos dará los medios para llegar al cielo. Y uno puede, en el campo de la esperanza, pecar de dos maneras. Por ejemplo, una es la desesperación, desesperarse, pensar que ya Dios no puede salvarnos, cuando sí puede salvarnos, si acudimos a los sacramentos que nos dan la gracia para poder establecer la amistad con Él. Es un pecado, la desesperación. El otro pecado se llama la presunción. Cuando hay gente que dice, no, Dios es bueno, Dios me va a salvar al final, no importa cómo viva yo ahora, yo no voy a cambiar, al final Dios, que es amor, me va a perdonar. Sí, pero Dios también es justo juez, que premia el bien y castiga el mal. O sea, que uno puede pasarse, entre comillas, y caer en lo que se llama la presunción, que es no vivir correctamente pensando que Dios le va a salvar sin que uno se arrepienta. Y finalmente, el que hace más referencia, o lo que hace más referencia a este mandamiento, que es la caridad, amar a Dios sobre todas las cosas. De hecho, podemos decir que los pecados son todos contra la caridad, contra el amor a Dios. El pecado, que es, lo mismo en un programa, es ofensa a Dios, transgresión voluntaria de la ley de Dios. Pues todo pecado va contra la caridad, va contra el amor de Dios. Pero algunos específicos en este campo de la caridad, por ejemplo, la tibieza, cuando uno deja enfriar el amor a Dios, la ingratitud, no agradecer las cosas que Dios nos da, y también la indiferencia. Y luego pasamos a un cuarto apartado que se llama la virtud de la religión.